tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México, a lo mejor algunos ya me leyeron los labios. Y bueno, pues el día de hoy empezamos hablando y felicitando a todas las mujeres en el Día de la Mujer. Y bueno, como saben, las mujeres del mundo desean y merecen un trato igualitario a nivel mundial, sin estigmas, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Y creemos que al fin de lograr este objetivo, el mundo necesita incluir a las mujeres en todas las mesas en las que tomen decisiones. Y en TLC Magazine México, Hagamos un Trueque, sabemos que hay una mujer al principio de todas las grandes cosas. Por eso queremos felicitar este día a la mujer con nuestra admiración, respeto y apoyo. Y bueno, pues felicidades a todas las mujeres que siempre nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí el Día de la Mujer. Y bueno, el tema del día de hoy, sabemos que el impacto económico a nivel mundial con el COVID nos ha hecho retarnos, buscar algunas maneras para crecer, algunos para sobrevivir o buscar alternativa a pequeños, medianos y algunos grandes negocios. Así que el tema del día de hoy es relevante y para esto nos acompaña nuestro querido amigo, el maestro Enrique Ulises Alcázar Córdoba. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido a Hacer un Trueque. Muy bien, encantado de estar aquí una vez más con todo el equipo de TLC, con Daniela, con Octavio y con todos, pues para platicar precisamente acerca de este modelo de negocio que podríamos decir innovador, aunque ya lleva un tiempo operando en nuestro país, en una etapa de franca consolidación a nivel mundial, y pues encantado aquí de platicar una vez más con todos. Excelente, Enrique. También quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas que siempre nos acompañan. Me da mucho gusto iniciar esta semana. Me da mucho gusto verlos bien. Y antes de empezar, Octavio, te voy a invitar, Enrique, a que escuches el dato peque del trueque. Felicidades a todas las mujeres. Gracias, doctor Carvajal. Pues hoy estamos de manteles largos entre que se celebra el Día Internacional de la Mujer y que obviamente cualquier principio pues inicia con ellas, ¿no? Yo incluso hacía la reflexión de TLC antes de que se incorporaran las mujeres con nosotros y ahora con el crecimiento que se ha tenido. Y ayer también fue un día importante, el Día de la Familia, que bueno, cualquier tipo de familia que pueda existir, pues es fundamental. Es parte de lo que nos ha hecho y de lo que nos ha permitido evolucionar. Pero es de decirles el dato peque del trueque de hoy. El 5 de marzo de este año, del 2021, es decir, recientemente, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020, en donde se reforman un par de reglas, se adiciona una más y se modifica sustancialmente una adicionalmente. Tenemos que la autorización para la importación de menaje de caza durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 toma especial relevancia. Nos hablan un poco de cómo se podrá solicitar la autorización para llevar a cabo la importación de menaje en esta época de dificultades en cuanto a los trámites presenciales. También tenemos que el despacho de aduanero de mercancías que serán importadas de manera definitiva a la región fronteriza de Chetumal, así como la reexpedición de esas mercancías al resto del país. Nos hablan de cómo se puede llevar a cabo, de qué manera lo vamos a declarar, incluso cuáles son los identificadores que nosotros tenemos que declarar en cada una de estas operaciones. También, dentro de las modificaciones que se dan en esta cuarta resolución de modificaciones, encontramos la retención y multa por falta de etiquetado de acuerdo con el anexo 26 y tenemos también el beneficio que tiene la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, en su caso, para optar por asentar en el CFDI una fracción arancelaria que es el 8708299999 en el campo de cantidad y en el campo de aduana el número 6, que son las piezas. Todo este documento que se publica el 5 de marzo entrará en vigor al día siguiente de su publicación y también se reforman los anexos 1A, 4, 16 y 22 de estas reglas. Este es el dato peque del trueque de hoy. Que tengan un excelente día a todos. Y bienvenido, Enrique. Excelente, Octavio. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de darle la palabra a Enrique, que ya ha venido con nosotros, queremos leer su semblanza. Y bueno, nuestro querido amigo y maestro Enrique Ulises Alcázar Córdoba
Es presidente del grupo Alcázar y Compañía, firma que fundó en 1994. Vicepresidente de Propiedad Intelectual y Franquicias en Concanaco Servitur. Fundador y tesorero del Consejo Mexicano del Cannabis y el Cáñamo. Socio para México de Fraud Consulting International. Principal red internacional de consultoría de franquicias. Integrante del grupo de trabajo antipiratería establecido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Promotor de gira emprendimiento, expansión de negocios y franquicias, acercando a empresarios e inversionistas de todo el país. Miembro de la Asociación Mexicana de Franquicias, de la Asociación Mexicana para la Protección de Propiedad Intelectual y de la International Franchise Association. Abogado con especialidad en alta dirección, Business Law, Propiedad Intelectual, Franchise Management y Ecosistemas Emprendedores. Catedrático a nivel posgrado y maestría en diversas instituciones de primer nivel y consejero editorial, articulista, expositor y conferencista en medios y foros nacionales e internacionales. Ha sido árbitro del Instituto Nacional de Derecho de Autor, INDAUTOR, fundador y presidente del Comité de Asuntos Interdisciplinarios del AMPI y jurado del Premio Nacional Emprendedor y del Premio Nacional de Calidad y presidente del Consejo de Risoterapia. Bienvenido, Enrique. Mil gracias, Daniela, pero nadie te estaba persiguiendo. Parece que íbamos así como que a las carreras. No, muy bien, muy bien. Quitar el tiempo porque sabemos que tienes muchas cosas que decirnos, entonces la verdad es que no quería quitarte el tiempo y la verdad es que es muy largo tu currículum, entonces normalmente... Mucho de qué platicar. Y luego falta que le agreguemos el tema del World Compliance Association, ya también hay que actualizar ya el currículum, por supuesto. Este currículum no está actualizado, Daniel, hay que regresarlo porque exactamente recientemente en la junta directiva de World Compliance, exactamente hace una semana, se está creando una comisión en particular de propiedad intelectual, hasta donde recuerdo es una propuesta por parte de Enrique, y también en la próxima asamblea se va a sumar como miembro de nuestra junta directiva, ¿no, Enrique? Eso es correcto, gracias a la invitación de Octavio, por supuesto, y a todo lo que hay que trabajar ahora en el mundo corporativo, en la parte no solamente de las grandes empresas, sino de las pequeñas y medianas en temas de compliance y, por supuesto, en temas de propiedad intelectual, que la ocasión anterior en la que me invitaron fue precisamente para platicar de las reformas en general, de las leyes TEMEC que le llaman, ¿no? Que son muchas reformas, muy particularmente en materia de propiedad intelectual, y la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Hoy vamos a platicar del tema de franquicias, que ese día tocamos muy, muy brevemente. Hoy vamos a profundizar más precisamente en esta parte de franquicias y desde un enfoque tal vez más empresarial que jurídico, ¿no? Cuando pues todos nos estamos preguntando, ¿y ahora qué sigue? ¿En dónde invierto? ¿Me conviene invertir? ¿Qué hago con mi negocio? ¿No? ¿Qué hago con esto guardado? Mucha gente que también desafortunadamente está perdiendo su empleo y está recibiendo cierto dinero o alguna herencia también, pues hay que ver en qué invertir, ¿no? Y definitivamente crecer bajo el modelo de franquicia se puede, es perfectamente válido, y si no hay más, pues podríamos ya entrar en materia del tema que nos invitaron a platicar el día de hoy. Adelante, Enrique, bienvenido. Gracias, y como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a compartir pantalla y, por supuesto, pues en un día tan importante, ¿no? Un día tan importante en muchos sentidos para, pues, no solamente para el país, sino para todo el mundo, que es conmemorar y reconocer pues esta lucha, ¿no? Pues de generar un tema de equidad, un tema de igualdad, en donde me queda claro que en muchas empresas y en muchos sectores lo estamos haciendo. Les comento, ¿no? Justo hoy salió una nota en donde el 42% de los dueños, ya sea franquiciantes o franquiciatarios, en México son mujeres. Y ese es un dato muy relevante. Hay muchos sectores, por ejemplo, temas de salud y belleza, cuestiones de retail, cuestiones de cuidado personal, muchos giros, temas de educación, de capacitación, que son comandados por mujeres. De hecho, hoy vamos a platicar de algunos ejemplos. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque pues nos habla de un sector incluyente, de un sector pues donde abre las oportunidades independientemente de cuestiones de género, pero también tenemos claro que no todo es así, no todo el país es así, y entonces tenemos que seguir trabajando en que se dé este tema de equidad, de igualdad de oportunidades, de equidad de género definitivamente, ¿no? Creo que es un tema que tiene mucho que dar.
pero pues vamos a platicar de cómo crecer hoy con franquicias en estos tiempos de pandemia o pospandemia. Ya no tenemos claro cuándo vamos a terminar de resolver toda esta situación, todo este pues contexto, pero finalmente la vida sigue y los negocios siguen. Creo, y siempre lo he dicho, uno de los grandes retos que tenemos hoy, las pequeñas, las medianas, sobre todo empresas, es la parte de la generación de empleos. Me queda claro que las grandes empresas cada vez van a generar menos empleos. ¿Y esto por qué? Porque cada vez se van automatizando y sistematizando más. También siempre he tenido claro que no es función del gobierno el tema de generar empleos, ¿no? Sin embargo, tiene que poner el piso parejo, ¿no? La cancha pareja para que realmente las empresas podamos hacer nuestra labor, nuestra tarea. ¿Y a quién nos queda? Pues nos quedan a las pequeñas y medianas empresas que son realmente los grandes generadores de empleo en este país. Y el gran problema es que antes de la pandemia, inclusive, según datos del INEGI, de cada 100 nuevos empleos, el 50% empresas, el 50% fracasaban. Y ese dato es muy fuerte porque eso genera que las empresas no sean estables y por lo tanto los empleos no sean estables. Y esto hablamos de apenas al primer año. Al segundo año, tan solamente el 20% de los negocios sobrevivían. Entonces, el tema de las franquicias nos genera, como lo vamos a ver enseguida, pues un dato muy importante. ¿Por qué? Porque son empresas que son estables, que son viables y que generan, por lo tanto, empleos estables, empleos bien capacitados, empleos dignamente remunerados, ¿no? El Consejo de la Comunicación, pues nos dice, ¿no? ¿Se acuerdan de esta famosa campaña de Pepe y Toño? ¿No? Nos dice que 8 de cada 10 empleos son generados por las pymes. Y ese es un número bastante importante, ya que la economía de un país depende en gran medida de la generación de empleos, independientemente de la proporción en cuanto a la aportación al Producto Interno Bruto, ¿no? Muhammad Yunus, que fue premio Nobel, premio Príncipe de Asturias y otra serie de reconocimientos, el gran impulsor de los microcréditos precisamente para temas de emprendimiento, habla de que la falta de pymes fortalecidas en los países en desarrollo en gran parte es la causa de su pobreza. Entonces, ¿cómo hacemos para combatir la pobreza? Generando pymes que sean fortalecidas. Kirk McLevy, un personaje que se pasa recorriendo el mundo buscando precisamente esquemas para combatir la pobreza, esquemas para generar bienestar, para generar riqueza, establece que las franquicias, el modelo de franquicia es la herramienta más efectiva, ¿no? Para crear grandes cantidades de pymes que sean exitosas y por lo tanto ser, por supuesto, una alternativa al tema de la pobreza mundial. Y esto pues no hay que echarlo en saco roto. Les decía yo el índice de mortandad de las empresas que arrancan, digamos, por sus propios medios, frente al número de empresas que sobreviven siendo franquicias, que si bien implica cierto nivel de riesgos, pero pues, entre el 85 y el 95% de los negocios que surgen como franquicia siguen operando después del 5º año. Y esta es una estadística a nivel mundial, ¿no? Lo da el World Franchise Council, pero en México no es la excepción, ¿no? Y sí, de repente a mí me dicen, es que yo vi que cerró tal o cual negocio. Lo que pasa es que como son negocios más emblemáticos, más llamativos, tal vez es más evidente cuando alguno cierra, pero hoy por hoy que estamos hablando de que a nivel nacional, con este tema de pandemia, de cerca de 5 millones de unidades económicas que hay en el país, alrededor del 20% van a tener que cerrar, ¿no? En el caso de franquicias, de cerca de 90,000 puntos de venta, ni siquiera el 4 o 5% van a cerrar. Y muchos se van a reubicar y muchos van a seguir creciendo. Entonces, realmente no hay modelos de cero riesgo. Sin embargo, en las franquicias el riesgo se reduce de una manera muy importante. Y de ahí que yo planteo que las franquicias son generadoras de micro, pequeñas y medianas empresas fortalecidas, ¿no? Generan también competencia justa. Tradicionalmente, y uno de los sueños de los mexicanos, dicen, es tener mi propio negocio, independizarme, ser mi propio jefe. Y todas estas cuestiones nos llevan a que hay un altísimo nivel de autoempleo en México. Sin embargo, es muy difícil cuando tú creces de manera independiente competir contra
monstruos, estos grandes corporativos, en precio, en presencia, en posicionamiento, una serie de cosas. El tema de las franquicias, al generar estas redes y estos canales, nos permite competir, aunque seamos pequeños o microempresarios, al formar parte de una red nos permite competir contra estos grandes grupos. Las franquicias también generan riqueza, generan empleos, les decía yo, estables, pero también bien capacitados y dignamente remunerados, y por supuesto generan riqueza y bienestar comunitario. Es un tema muy importante. Pero ¿qué entendemos por franquicia, no? La ley antes de la propiedad industrial, ahora la ley de propiedad industrial, en su artículo 264, nos plantea una definición de franquicia y nos dice que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica. Esto es, digamos, la esencia de la franquicia, ¿no? La licencia de uso de marca, los conocimientos técnicos, la asistencia técnica, que sería el know-how o el saber hacer, el saber qué y el saber cómo del negocio. Para que el que lo recibe, que es el franquiciatario, pueda de una manera uniforme producir o comercializar bienes o prestar servicios de acuerdo con métodos operativos, administrativos, comerciales establecidos por el franquiciante, que es el titular de la marca, para mantener el prestigio, la imagen, la calidad, ¿no? Sin embargo, nosotros proponemos esta definición más como un concepto empresarial, ¿no? Más que una definición descriptiva de los elementos de la franquicia, que es lo que hace la ley, y la entendemos como un modelo empresarial que va a facilitar el crecimiento, la réplica y la expansión de un negocio, tanto que este negocio sea diferenciado, atractivo, rentable y probado. Si el negocio no tiene estas 4 características, difícilmente va a poder convertir en franquicia, ¿no? Tiene que ser diferenciado, atractivo, rentable, probado, para, desde el punto de vista del franquiciante, el dueño de la marca, potencializar la marca precisamente, su logística, su estructura, su experiencia y el conocimiento, la tecnología que ha desarrollado, ¿no? El franquiciante. En el resto de los países de habla hispana lo conocemos como el franquiciador, o en inglés, donde hay más literatura, el franchisor, ¿no? Para poder aplicar el capital del franquiciatario, pero no hablamos nada más del capital financiero o económico, sino del capital material, el capital intelectual, el capital físico, porque hay muchos negocios que requieren de temas de energía y demás para operar, y por supuesto y fundamental el capital relacional, ¿no? Dicen, ¿no?, que a veces es más importante el know-who que el know-how, ¿no?, de quien la adquiere, que es el franquiciatario, que les digo, para el resto de los países de habla hispana es el franquiciado, o en inglés el franchisee. Esto nos va a permitir crear interrelaciones a partir precisamente de esta transferencia de tecnología, de la asistencia técnica, estableciendo derechos y compromisos para ambas partes que van a mantener una autonomía empresarial. Si bien hay relaciones de sinergia, de simbiosis, de interdependencia, van a mantener esta autonomía y son empresarios autónomos, vamos a decir. Todo esto con el objetivo de minimizar riesgos para todas las partes que son, que juegan en la relación, optimizar recursos, maximizar beneficios, generar riqueza e impacto social, ¿no? Cuando hablamos de franquicias hay muchos mitos y por eso quería yo plantear esta numeralia y estas categorías, ¿no? Todo el mundo piensa que las franquicias son de alimentos y bebidas. La gran parte de las franquicias originalmente sí eran de alimentos y bebidas, sin embargo, hoy este sector representa apenas el 35% del total, ¿no?, de los más de 90 giros que existen y que hoy por hoy se franquician, ¿no? Tenemos la categoría, digamos, de cuidado personal, salud y belleza, como una categoría que tiene un gran crecimiento. Servicios en general, donde vemos tintorerías, mensajerías y otros tantos. Venta al detalle, que fue definitivamente uno de los grandes ganadores, ¿no? El tema del retail durante estos tiempos de pandemia, ¿no? Toda la parte de venta al detalle. Igual que la parte de educación y capacitación, que ha tenido un gran crecimiento. Servicios profesionales, servicios financieros, ahí vemos casas de empeño, vemos despachos de contadores que otorgan franquicias, firmas de abogados que otorgan franquicias. La parte de moda, textiles y accesorios también pues ha tenido un crecimiento importante. El tema de entretenimiento y recreación, el sector automotriz
y turismo y alojamiento, que tal vez ha sido de los más afectados en los últimos meses. Entonces vemos que prácticamente cualquier giro comercial que a ustedes se les ocurra se puede convertir en franquicia, ¿no? Porque prácticamente la actividad comercial, en tanto implique tecnología, en tanto implique conocimiento que pueda ser replicable, puede crecer bajo el modelo de franquicia. Otro de los grandes mitos es que las franquicias son muy caras, ¿no? Todo el mundo dice, sí, pero montar una franquicia me va a costar millones y millones, ¿no? Sí, hay franquicias que hay que invertir cientos de miles de dólares para montarlas, si hablamos a lo mejor de marinas turísticas o de hoteles, pero el promedio de inversión en el sector franquicias ronda sobre 3,5 millones de pesos aproximadamente. El 40% de las franquicias están abajo de 1 millón de pesos de inversión. Entonces, hablamos de que son modelos, inclusive, le llamamos nosotros de bajo costo, ¿no? Donde se pueden juntar hasta 2, 3 personas que no tengan mucho capital para montar una franquicia. Sí, yo lo considero franquicias de menos de 1 millón de pesos como esquemas de autoempleo y de más de 1 millón de pesos como esquemas pues, de autoempleo, de inversión, donde vas a generar a lo mejor un tema más patrimonial. Pero si lo que estás buscando flujo y una pronta recuperación, inversiones de 1 millón de pesos son muy adecuadas. El tercer gran mito es que las franquicias son extranjeras, ¿no? Que tú inviertes en una franquicia y el dinero se va al extranjero. Si bien se pagan regalías y se tiene que pagar, obviamente, por la cuota inicial, etcétera, dos temas muy importantes. La mayor parte de la riqueza se va a quedar siempre en territorio nacional y el 85% de las marcas, de las más de 1,000 marcas que ofrecen franquicias hoy en México, son marcas nacionales, son franquicias 100% mexicanas. De hecho, ya hay una tendencia importante de marcas mexicanas que están exportando sus conceptos. Obviamente en la zona, por ejemplo, donde está TLC, pues vemos que seguramente el intercambio entre California y la parte de Baja California, ¿no? Pues debe de haber mucho intercambio comercial. Entonces, muchas franquicias mexicanas ya están exportando sus modelos de negocio y, por supuesto, pues volteamos de manera natural por ser nuestro primer socio comercial de Estados Unidos, pero todo lo que es el mercado centroamericano y latinoamericano en general se vuelve un mercado muy interesante. De hecho, nosotros ahí tenemos una red donde mandamos marcas mexicanas o traemos marcas extranjeras e incluso Europa. Y de hecho ya estamos haciendo algunos ejercicios con un par de marcas para llevarlas a China. Entonces, pues realmente las marcas mexicanas tienen mucho que ofrecer y tienen un gran potencial. Y ahorita, pues viendo temas de recuperación económica a nivel mundial, pues a lo mejor el escenario en México pudiera ser pues un poco más lento que en otros países. Entonces, para conceptos consolidados que ya están muy armados, definitivamente pensar en exportar puede ser interesante, ¿no? Y para muchos conceptos desarrollarse a nivel nacional y por supuesto generar inversión local. Les decía yo que hay cerca de 90,000 puntos de venta en franquicia, lo cual en promedio estamos hablando de 10 empleos por punto de venta. Hay franquicias que a lo mejor generan 2 o 3 empleos solamente, pero hay franquicias que generan 50, 60 empleos. Entonces en promedio son 10 empleos directos. Del total de la venta de las pymes, digamos de la venta al detalle, el 15% se hace a través de modelos de franquicia. Lo relevante aquí es que las franquicias no representan ni el 3% del total de estas unidades económicas. Entonces, estaríamos hablando de que las franquicias estarían facturando 5 veces más que el resto de los negocios. Y eso también es un dato bastante importante. El sector más o menos representa el 4.2% del PIB, considerando que las estaciones de servicio o gasolineras, como les decimos coloquialmente, operan bajo modelos de franquicia, ¿no? A nivel mundial, y después de lo que fue el Programa Nacional de Franquicias, México ocupa el 5º lugar o está entre los 5 primeros lugares, obviamente después de Estados Unidos, China, Brasil, Francia, en cuanto al número de marcas que están ofreciendo franquicias. Y también, por ejemplo, y hasta antes de la pandemia, la Feria Internacional de Franquicias que se celebraba en la Ciudad de México, que estamos viendo si la tendremos o no este año en el mes de septiembre, de todas maneras, pues era de las más importantes a nivel mundial, ¿no? No solamente Latinoamérica. Entonces, realmente el sector franquicias
si bien es relativamente joven, vamos a decir que tiene 30 años en México, ha tenido un gran crecimiento, un gran posicionamiento, y esto también hay que entenderlo pues ligado a las políticas públicas que generan este tipo de, que se detone este tipo de industrias o este tipo de sectores, ¿no? Ya después hablaremos de los créditos que hay y demás, pero sigue habiendo apoyo, sigue habiendo impulso para el tema de las franquicias, y con lo que empecé, pues hablamos de 10 categorías diferentes, más de 90 giros, insisto, prácticamente cualquier negocio o cualquier negocio mercantil hoy por hoy podría ser franquicia. Cualquier giro, no cualquier negocio. Para que un negocio sea franquicia, tendría que cumplir con esos requisitos que ya les decía yo, que sea aprobado, que sea rentable, que sea atractivo, que sea diferencial. A mí no me encanta la idea de clasificar, pero para ubicarnos más o menos hay que entender que hay diferentes tipos de franquicia, ¿no? Lo podemos clasificar dependiendo la ubicación. Hay franquicias 100% virtuales, ¿no? Donde no requieres ni una oficina ni un espacio físico para operarlas. Hay franquicias que están enfocadas ya a temas de home office, o franquicias que están pensando en oficinas o que no tienen ningún tipo de preferencia por la ubicación. Hay franquicias que van a pie de calle o lo que le llamamos freestanding, franquicias que son móviles, kioscos o la parte de food trucks, o hay food truck park donde reciben franquicias, o franquicias que van dirigidas a estar en centros comerciales y pasajes comerciales. Este tema también se ha visto muy modificado en los últimos meses, y las franquicias, que naturalmente son negocios que están buscando ser innovadores y demás, pues han tenido que buscar otros esquemas y otras estrategias de crecimiento. Está el tema de store in store, que son tiendas dentro de otras tiendas, ¿no? Lo vemos en grandes tiendas departamentales que tienen segmentos de algunas marcas, etcétera, pero lo vemos también en las tiendas de conveniencia, donde a lo mejor los tacos que venden ahí o los pastes o tal, pues son de otra marca, ¿no? Y que se acaba siendo un esquema de franquicia. Franquicias corner, que puede ser una vitrina dentro de otra tienda, o esquemas de co-branding, ¿no? Digo, muy famoso el caso, digo, son del mismo grupo de KFC con Pizza Hut, pero eso lo vemos cada vez más frecuente, donde para optimizar costos y generar beneficios definitivamente están bajo este modelo. Y el tema de Dark Kitchen, que no lo estoy mencionando aquí, pero también se volvió una tendencia en el crecimiento de franquicias, donde tienes un centro de producción para servicio a domicilio sin que tengas que tener área de salón, sin que estés pagando renta de un local caro, etcétera. Obviamente, para determinar la ubicación hay que considerar el factor de la competencia. ¿Me interesa o no me interesa que haya competidores en la zona? Hay negocios que definitivamente van a preferir que haya competencia. Si tú eres un bar o si eres una tienda de vestidos de novia, sabes que quien va a buscar bares, pues va a ir a la misma zona, o cuando van a buscar vestidos de novia van a ir a la misma zona y van a recorrer todas las tiendas, ¿no? Entonces te conviene que haya competencia. Si eres un taller mecánico, tal vez te conviene que no haya competencia, ¿no? Y que si se descompone el coche, te vuelvas tú la única opción. Pero esos son factores que hay que tomar en cuenta para la ubicación. Además, local específico, temas económicos como la renta, el costo de remodelación, dependiendo de las condiciones en las que esté el inmueble, permisos, trámites, etcétera. También con franquicias vamos a ver por el formato de negocio. Hay muchas franquicias que son de distribución, donde productores buscan acercarse directamente al consumidor final, brincándose ahora sí que los intermediarios o las cadenas comerciales, y entonces pues vemos franquicias de productos de ciertas marcas específicas. Vamos a pensar en textiles, ¿no? Levi's, Dockers, etcétera. Pues es un modelo de franquicia donde no hay ningún proceso de transformación y prácticamente es la comercialización o la distribución de los productos. Se ve mucho en joyería, se ve mucho en negocios de venta al detalle. Hay franquicias que son de servicios, ¿no? Específicamente hablábamos de servicios profesionales, contadores, mensajerías, tintorerías, etcétera. Hay franquicias que son las menos, pero afortunadamente que está creciendo, que son franquicias o agrícolas, ¿no? Agrícolas hemos hecho franquicias, por ejemplo, de chile habanero, de mangostán, de algunos productos muy específicos donde la gente invierte para producir, ¿no? Se libera el tema del cannabis, seguramente nos vamos a encontrar varios ejemplos más todavía, ¿no? Y en franquicias industriales, por ejemplo, en alguna concretera
o en algunas plantas para producir pintura o productos de limpieza. También hemos desarrollado franquicias donde viene todo el proceso de transformación. Franquicias deportivas, ¿no? Cuando estamos viendo la NFL, vemos que hablamos de franquicias propiamente. Franquicias mixtas, que es, por ejemplo, un restaurante donde tienes procesos de transformación, tienes cierta distribución de productos y tienes, por supuesto, la parte de venta o de servicio en el salón. Y hay maneras también de integrar franquicias, hay esquemas de integración vertical. Vamos a pensar en alguna franquicia como Finca Santa Veracruz, que integra desde la producción del café, ¿no? El tostado, el molido, el empacado y la venta, ya sea para que te lleves tus kilos de café o ya sea para que tengas centros de consumo, ¿no? Entonces ahí hay una integración vertical o una integración horizontal, que es muy natural en el sector de franquicias, donde estás integrando precisamente empresas del mismo tipo, del mismo modelo, para hacer compras en conjunto, para obtener todas estas economías de escala y sinergias que son naturales a las franquicias. Por su crecimiento, hay franquicias que son unitarias o individuales, donde tú adquieres a través de un contrato el derecho a establecer un solo punto de venta, una franquicia. Hay franquicias que con esta franquicia unitaria te van a dar el derecho de primera opción o el derecho preferente para abrir en determinado territorio un segundo punto de venta o una segunda unidad. Hay franquicias que te van a dar la opción en un territorio de otorgar sus franquicias, o te van a dar la obligación, el derecho de abrir X número de puntos de venta con recursos propios. Entonces puedes o subfranquiciar o ser una franquicia de desarrollo. Hay franquicias que son de conversión. Esto es un negocio que ya está operando, que se convierte a una marca en franquicia. Esto lo vamos a encontrar muy frecuentemente en hoteles, pero se puede dar en tiendas de conveniencia, en talleres mecánicos, en una serie de giros. O franquicias de startup que arrancan desde cero, ¿no? Hay multifranquiciados que tienen varios puntos de venta de la misma marca, y plurifranquiciados, que son franquiciados o franquiciatarios que tienen diferentes franquicias, ¿no? De diferentes marcas. Y entonces van generando un grupo de operación. De hecho, si vemos, el mayor operador de alimentos y bebidas para Latinoamérica, para toda Latinoamérica, es Grupo Alsea, y ellos no desarrollan conceptos de negocio, ellos adquieren franquicias y las desarrollan. Entonces ellos serían, digamos, plurifranquiciados con varios puntos de venta de diferentes marcas. Hay franquicias financieras donde básicamente lo que buscas es el capital o el inversionista, donde puede operar el mismo franquiciante o puede operar un tercero, ¿no? Vemos, por ejemplo, en este tema de captación de capital y de franquicias, últimamente se ha puesto muy de moda el modelo de crowdfunding, precisamente para captar capital y abrir puntos de venta. Y por territorio hay franquicias que te dan territorio único, que el territorio puede ser solamente o el centro comercial, o hay franquicias que te van a dar territorio exclusivo o que no te van a dar territorio exclusivo, dependiendo de la estrategia. Hay franquicias que te van a dar una zona de influencia o de preferencia, franquicias que son de área, que puede ser un estado o una serie de estados, o franquicias regionales e inclusive maestras, que puede ser un país o hasta un conjunto de países, ¿no? Entonces, ahí vemos básicamente que dentro de esta clasificación, el límite es la estrategia que nosotros definamos para hacer crecer nuestro negocio. Y además una estrategia no excluye a la otra. Hay marcas que me dicen, oye, pues yo quiero en Aguascalientes que todos los puntos de venta sean míos, sean corporativos, pero en otras zonas sí quiero dar franquicias individuales, y en otras que ya me quedan más lejos quiero dar franquicias regionales, franquiciar o no. Entonces, esto va a depender de cada negocio. Ahora, la intención es ver si mi negocio puede franquiciar, ¿no? Si realmente después de estos meses o desde antes podría o no pensar en convertirme en franquicia y crecer bajo este esquema, ¿no? Y son estos 6 los requisitos que yo plantearía para que cualquiera que nos esté escuchando diga, oye, yo puedo franquiciar mi negocio, ¿no? Podemos hacer una franquicia de TLC, podemos hacer una franquicia de hagamos un trueque y replicar esto en todos lados, ¿no?
Y para eso, pues yo diría, hay que respondernos a las siguientes preguntas. Primero, que mi modelo de negocio realmente esté muy bien definido, que sea altamente diferenciado por la propuesta de valor y las ventajas competitivas que estoy ofreciendo. O sea, si mi negocio funciona y jala, pero no tiene elementos de diferenciación, no hay una ventaja competitiva clara, no hay una propuesta de valor clara que el cliente realmente también distinga, hay que volvérmelo a preguntar o revisar el modelo. Que mi esquema sea probado, que sea repetible, que tenga permanencia y que va a tener penetración en el mercado, ¿no? Esto es bien, bien importante, que mi negocio realmente tenga estas características, pues de que lo pueda replicar, ¿no? Y que ya esté probado. Que haya un mercado amplio y que el concepto sea atractivo no solamente de cara al inversionista, sino también de cara al consumidor final, que es el que le va a dar sustento siempre a todo el modelo de negocio. El negocio sea lo suficientemente tanto para realizar las inversiones que hay que hacer para replicarlo, como para compartir la utilidad, porque al final el franquiciatario va a estar compartiendo la utilidad con los franquiciantes, con el franquiciante, ¿no? Con su franquiciante. Que aquellos elementos que sean novedosos, que sean distintivos o que sean originales, estén bien identificados y los tengamos protegidos. ¿Bajo qué? Bajo los esquemas de propiedad intelectual, marca, aviso comercial, imagen comercial, patentes, modelos de utilidad, derechos de autor, personajes. Hay una serie de elementos para proteger todo esto que le da más valor a mi negocio, independientemente de que sea franquicia o no, que le da valor a mi negocio y que obviamente me va a servir si es que lo quiero replicar. Y el último, que es fundamental y que tiene que ver mucho con la visión del líder de la empresa, del promotor del proyecto, es que además de esta visión, de este liderazgo, se tenga una voluntad para compartir y transmitir la experiencia y el conocimiento. Y eso lo hemos encontrado también, que hay gente que dice, híjole, sí quisiera yo crecer, mi negocio cumple con todos los requisitos, no quiero compartir mi conocimiento, ¿no? O mi experiencia, o tanto que tanto me ha costado. Obviamente no es que lo vayas a regalar, y no es que se vaya a liberar, ¿no? Hay muchas maneras de proteger esa información e incluso de mantener el control estratégico, pero es un tema bien, bien importante, pareciera que no. Estos son los requisitos para franquiciar. Ahora, ok, ¿por qué franquiciar, no? ¿Por qué no crecer de manera orgánica con mis propios recursos? ¿Por qué no quedarme donde estoy, ¿no? A mí me queda muy claro y este tema, este principio budista de la impermanencia, ¿no? Que dice que nada es permanente, ¿no? Lo único permanente es el cambio. Eso pasa con los negocios. Los negocios o están creciendo o están decreciendo, o están mejorando o están empeorando. Pero no puedes pretender, y lo peor que le puede pasar a cualquier empresario es quedarse en su zona de confort, asumir que su negocio está bien y decir, yo de aquí no me muevo, ¿no? Entonces, definitivamente hay que pensar en crecer. Y en este sentido vemos que el modelo de franquicias es un modelo históricamente probado, es un esquema de aceleración de negocios. E históricamente me puedo ir hasta la China antigua, ¿no? Donde la ruta de la seda funcionaba con ciertos esquemas a través de franquicias, etcétera. Vamos a ver casos de Singer, ¿no? Cuando es la segunda gran revolución industrial. Vamos a ver este caso de productos de belleza y salones estéticas de la primera mujer que destaca en el sector franquicias en Estados Unidos, que lo traemos como ejemplo el día de hoy. Pero pues vemos que, digamos, a partir de la tercera gran revolución industrial, cuando empieza este tema de la sistematización, automatización, cuando el hombre llega a la luna, etcétera, el modelo de franquicia se vuelve súper popular, súper natural para el crecimiento de los negocios, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir posicionar nuestra marca, el valor de nuestra marca y el impacto de nuestra marca. También nos va a permitir tener nuevas fuentes de ingreso. Vamos a cobrar cuotas de franquicia, regalías, vamos a lograr un mayor desplazamiento de productos y servicios. Nos va a obligar a mantener una estandarización y uniformidad, así como un compromiso de innovación permanente y adopción tecnológica en nuestro negocio actual, que hoy por hoy se vuelve una obligación para cualquier negocio. Vamos a poder crecer con recursos de terceros. El capital financiero, material, intelectual, físico, les decía yo, relacional, lo va a aportar el franquiciatario.
Entonces voy a poder crecer con recursos de terceros, donde él va a ganar, por supuesto. Voy a tener una red empresarial calificada, motivada, con una gran visión, valores, con objetivos comunes, con derechos y compromisos mutuos y esta autonomía empresarial que también mencionaba. Y esto es bien importante porque finalmente, si yo quiero crecer con recursos propios, tengo que estar escogiendo gerentes, directores, etcétera. Y pues todos los que tenemos negocios sabemos lo complejo que es el manejo de personal, ¿no? La parte de los procesos técnicos y eso al final los manejas, los controlas, los dominas, pero el manejo de personal acaba siendo un arte. Entonces, no es lo mismo que sea el franquiciatario dueño de su negocio el que va a representar tu empresa, que es de Mexicali, en Mérida, a que sea un encargado o un representante o un empleado tuyo que tengas que estar controlando, supervisando. El tema de franquicias también nos da acceso a cadenas productivas de distribución, economías de escala, sinergias comerciales. Te permite negociar diferente con los proveedores. Y esa es otra de las grandes ventajas del sistema de franquicias. Obviamente, como empresarios tenemos un compromiso de promover empleos que estén bien capacitados, dignamente remunerados, empleos estables. El modelo de franquicias te va a permitir crecer mucho más rápido localmente, de manera regional, de manera nacional y, por supuesto, de manera internacional, que ya había mencionado. El tema es de que si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer, ¿no? Entonces te permite anticiparte y responder a un entorno cada vez más competitivo, y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, si tú no das el primer paso, si tú no estás buscando irle a quitar su pedazo de pastel a alguien más, te apuesto que alguien quiere tus clientes y te apuesto que alguien está buscando cómo te los quita. Entonces, es una manera de responder a esto, optimizar riesgos financieros, riesgos comerciales, nos va a permitir optimizar recursos, maximizar beneficios, generando, por supuesto, bienestar, riqueza y desarrollo. ¿Cómo convierto mi negocio en franquicia? Ese es un tema fundamental que eso nos llevaría una charla nada más el proceso, pero les platico básicamente. Hay que hacer un business plan, como todo, ¿no? ¿Dónde estoy parado? Ahora sí, con qué recursos cuento, a dónde quiero llegar y qué tengo que hacer para llegar ahí. Y en este plan de negocios vamos a tomar las decisiones clave en cuanto a contraprestaciones, voy a cobrar o no regalías, cuánto voy a cobrar o no cuota de franquicia, tipos de franquicias que voy a otorgar, perfil del franquiciatario, criterios de ubicación, lineamientos jurídicos, en fin, toda una serie de decisiones que nos van a permitir darle cuerpo y forma al resto del contrato a través del portafolio de herramientas jurídicas, el contrato de franquicia, contratos de distribución, licencias de uso de marca, temas de suministro, proveeduría, etcétera, ¿no? Desarrollar manuales y programas de asistencia, cómo voy a transmitir mis conocimientos, cómo voy a dar soporte, cómo voy a dar capacitación y después cómo voy a salir al mercado y decir que tengo un negocio exitoso, un negocio rentable, un negocio que puede crecer. Y una vez que tengo todo armado, entonces va la siguiente etapa, que es implementar el modelo de franquicia, expandirlo y darle seguimiento. En este escenario es muy importante, pues, hablar de que para hacer un correcto desarrollo de franquicia, pues se requiere la parte de la estrategia, pero también parte de propiedad intelectual, la parte jurídica, temas mercadológicos, temas financieros, por supuesto, operativos, temas comerciales, cuestiones de diseño, en fin, son desarrollos ahora sí que multisectoriales, ¿no? Donde tenemos muchas disciplinas que se van a involucrar. Y bueno, nosotros para llegar a esta metodología, pues nada más llevamos 26 años en esta parte de desarrollo de franquicias, ¿no? ¿Qué errores hay que evitar? Planteamientos financieros inadecuados. ¿Qué sucede? Que de repente hay franquiciantes muy bien intencionados que le dicen al franquiciatario, yo te voy a ir a visitar una vez a la semana, si tu gerente se enferma lo voy a sustituir, y empiezan a ofrecer y a ofrecer y a ofrecer. Y al momento en que empiezan a recaudar regalías, eso se dan cuenta de que es inviable y empiezan estos malos entendidos. O, por otro lado, hay franquiciantes que le quieren cobrar absolutamente todo al franquiciatario, ¿no? Y de repente, pues un negocio que era muy rentable, lo van ahorcando. ¿No? El no considerar el proyecto de franquicias como un proyecto estratégico, prioritario, también es
un gran problema, el encargárselo a un gerente y no darle la relevancia que tiene, en no tener una corrección, una protección adecuada en cuanto a nuestros derechos de propiedad intelectual, marcas, avisos comerciales, imagen comercial, etcétera. El contrato, si bien está en la ley, el contrato es un contrato mercantil donde las partes se obligan en los términos en que aparece que quisieran obligarse. Entonces, el no tener un buen contrato es uno de los grandes errores. El dar mal los territorios, ¿no? Dar territorios muy pequeños o demasiado extensos. El no escoger bien al franquiciario. Ese es de los peores errores que podemos cometer. O, si lo escogí bien, no capacitarlo bien. O no darle buen soporte, asistencia, capacitación, ¿no? ¿Qué no puede pasar? El ser demasiado paternalistas o el ser indiferentes, etcétera. Y, ¿por qué no decirlo? El ir con, pues, de estos consultores, patito, que de repente salen por todos lados y más cuando hay crisis económica, todo el mundo se vuelve consultor, pues tener mucho cuidado con esos temas porque ya vimos que estamos poniendo nuestro patrimonio en manos de pues alguien que nos va a ayudar a estructurarlo, ¿no? Y por el otro lado, porque tampoco hay que perder de vista, si yo tengo un negocio exitoso, rentable, probado, pues lo voy a hacer crecer y seguramente la opción de las franquicias es muy buena por todas las razones que vimos. Pero si mi negocio a lo mejor ya no tiene tanto futuro y ya me quiero diversificar y ya quiero empezar a explorar otras áreas o recibí un capital o tengo excedentes de flujo, etcétera, pues definitivamente pensar en adquirir franquicias y crecer y desarrollar diferentes marcas, diferentes franquicias se vuelve una excelente opción patrimonial. Insisto, el principal desarrollador de negocios de alimentos y bebidas a nivel Latinoamérica es un franquiciatario, ¿no? O sea, alguien que empezó comprando la franquicia de Domino's y tal, y hoy es el principal desarrollador y promotor de alimentos y bebidas en Latinoamérica. Y el segundo también es franquiciatario, que son los dueños son Premium Brands se llaman, su sede está en Guatemala y son los que tienen para toda Latinoamérica KFC, Pizza Hut, John Long Silver, Taco Bell, y tienen inclusive algunas marcas en China y demás. Entonces, el ser franquiciatario realmente es bastante válido, ¿no? Adquirir negocios que ya son exitosos, que son rentables y hacerlos crecer regionalmente. ¿Qué es lo que busca el franquiciatario? Un negocio exitoso, un proyecto de vida, ¿no? Buscas patrimonio, seguridad familiar. Hay personas que a lo mejor ya terminaron su ciclo laboral a los 60 años y tienen todas las pilas de energía. Pues, no, pues yo quiero tener un negocio y algo que me esté generando una rentabilidad. Hay quien necesita generar capital, hay quien busca tener acceso a un método de trabajo estandarizado. Yo nunca he tenido negocios, yo quiero trabajar en un negocio que sea fácil, ¿no? ¿Cuál es el perfil que generalmente nos va a pedir un franquiciante? Pues uno que me identifique con el concepto de negocio, ¿no? Que tenga cierta relación de gustos. A mí me han llegado, no lo van a creer, personas que dicen, oye, yo quiero comprar una franquicia, pero en la que tenga que usar corbata, ¿no? A mí me gusta usar corbata, ¿ok? O no le voy a ofrecer una franquicia de Texas Ribs, que son unas costillitas deliciosas, a alguien que probablemente sea vegano, ¿no? Entonces, o sea, tiene que haber una identificación, tiene que haber un gusto y un interés, si no diría que hasta un enamoramiento con el concepto de negocio, que tenga la capacidad financiera o económica o acceso a los recursos. Hay franquicias que me van a pedir tener cierta experiencia o conocimiento previo y hay franquicias que no les va a importar, ¿no? Que estés dispuesto a compartir utilidad, a seguir normas, directrices, políticas, a cumplir con la operación y la gestión del negocio. Y el tema de las expectativas, para mí es una parte fundamental. Una franquicia no es un negocio donde te vas a sentar como una máquina de refresco que le vas a echar tu moneda y va a salir la lata. No. Una franquicia, como cualquier otro negocio, requiere trabajo, requiere disciplina, requiere responsabilidad. Solo que la gran ventaja es que te van a decir el qué y el cómo lo tienes que hacer. Y ahora sí, me estoy yendo rápido como con Daniela, con mi currículum, para llegar a la parte de preguntas y respuestas, porque si no aquí nos podemos aventar mucho tiempo. ¿Qué hago para comprar una franquicia? Primero busco varias opciones, ¿no? O sea, no me voy a casar con la primera que se me atraviese. Investigo los antecedentes de ese negocio, evalúo el concepto de negocio, le pregunto a otros franquiciatarios cómo les está yendo, vemos que me van a dar de soporte, de asistencia técnica. Hay que revisar el contrato y hay que revisar los contratos a detalle, ver la parte financiera.
ver si las zonas que me gustaría tener pues realmente se adecuan al negocio que estaría yo buscando. Entonces, pues es un proceso de selección, de investigación, y hay que asumir esa responsabilidad como inversionistas de investigar en dónde voy a invertir, ¿no? Ahí parte de lo que hacemos nosotros, y es un plus, es que yo ya tengo una cartera de franquicias evaluadas y seleccionadas por nosotros, y en ese sentido lo que hacemos es que dependiendo de tu perfil, yo te puedo proponer 2 o 3 de las marcas que tenemos en cartera, y en ese sentido, pues si alguna de estas te gusta y tal, ya simplemente hago el link y yo no te cobro un centavo, ¿no? Entonces también esa es una ventaja. ¿Qué es lo que yo veo durante la pandemia? En la pandemia, desde mi punto de vista, simplemente vino a acelerar algo que ya estaba en la puerta, o sea, algo que ya venía tocándonos y apretándonos los dedos, que era la digitalización de los negocios, ¿no? Que era una transformación por cuestiones sociopolíticas, demográficas, el cambio y la transformación de los negocios. Hoy, como consumidores, convivimos con los boomers, la generación X, los millennials, los centennials, y cada uno tiene gustos, necesidades, bueno, necesidades no, pero gustos, deseos, hábitos de consumo diferentes, incluso formas de pago. Entonces, este tema simplemente vino a acelerar la transformación empresarial en muchos sentidos, en la adecuación al consumidor, en la adopción de tecnología. Los negocios que antes no estaban adoptando tecnología, pues de por sí ya estaban condenados a perecer, ¿no? Entonces, ¿qué nos hizo? Nos aceleró en muchos sentidos. Las franquicias por naturaleza son negocios que permanentemente están buscando innovación, son negocios dinámicos que están bajo este esquema de transformarse y actualizarse de manera permanente. Entonces, de alguna manera estaban mejor preparados para afrontar esta situación. Una parte es esta visión del cambio, esta visión de la adaptación, de la adecuación, y otra, pues si tienes bien aterrizada tu estructura de costos, tienes muy bien cimentadas tus relaciones con tus proveedores, si tienes realmente estas dinámicas muy bien estructuradas, controles, indicadores, etcétera, difícilmente se te van a ir los números o los datos de la mano, vas a tener un mayor control y una mejor organización. Entonces, por esta y por muchas otras razones, el sector franquicias no fue tan afectado durante esta pandemia. Les digo, dentro de los 90 giros, incluso hay giros que les fue de maravilla, ¿no? Hablemos de talleres mecánicos, hablemos de todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con retail, ¿no? Fueron de los ganadores, y otros, por qué no decirlo, también salieron muy afectados, pero siempre van a tener mejores herramientas para subsistir, para desarrollarse, para crecer, que negocios que operan bajo esquemas independientes. Hablando de el Día de la Mujer y este tema de abrir mercado y este tema de luchar por abrir espacios, ¿no? Si nos remontamos a por ahí de los años 1800, pues nos vamos a encontrar antecedentes importantes en el sector de franquicias, como les decía Joe Singer, el caso de Coca-Cola también, con sus embotelladoras, etcétera. Pero este ejemplo, que es encabezado por una mujer, por Marta Matilda Harper, ¿no? Donde pues era una señora que ayudaba al aseo, ¿no? Y que pues era muy buena para peinar, y empieza a desarrollar estos productos, y empieza a desarrollar sus estéticas, y empieza a invitar a otras mujeres a que cooperen o colaboren con ella. Entonces, es un caso bastante de éxito, ¿no? Del origen de las franquicias, y es un caso de franquicias encabezado por una mujer en la parte de los antecedentes de la franquicia. Entonces, es un tema que definitivamente hay que mencionarlo. Existe esta película de Madame C.J. Walker, Una mujer hecha a sí misma, que está en Netflix, muy recomendable, ¿no? También a que le gusta el tema de las franquicias está esta película de The Founder, ¿no? Hambre de Poder, creo que se llama, que es un poco la historia de McDonald's, también muy recomendable. Y casos de franquicias exitosas en México, ¿no? Además, tanto Gilda como Mari Carmen, muy queridas, muy buenas amigas mías. Gilda en la franquicia de Impuesto Contador, es una franquicia de contadores, ¿no? Que está teniendo mucho éxito, mucho crecimiento a nivel nacional, y es un servicio para pequeñas empresas bastante interesante. Y el concepto de Business Kids, que además
ya tiene una altísima proyección internacional, ya está en muchos países, pero es orgullosamente mexicana. Y es una franquicia donde pues se les da a los niños este tema de emprendimiento, pero mucho con valores y con muchos de estos, pues esta visión, no de la parte económica, porque de repente yo decía Business Kids, pues los niños deben de pensar en jugar, ¿no? Pero sí de la parte de que echen a volar su creatividad, sus ideas, que no se queden por ahí. Me ha tocado inclusive hacer una especie de programa tipo Shark Tank, donde pasan los niños y eso me ha tocado estar ahí después, muy, muy divertido, la verdad. En las ferias siempre lleva a los niños que están vendiendo las mismas cosas que van desarrollando, conceptos muy interesantes. Y pues les decía yo, en el sector franquicias, el 42% de las cabezas en las empresas, tanto franquiciantes como franquiciatarios, son mujeres. Entonces, pues definitivamente hay que seguir procurando estos aspectos de igualdad, de equidad y demás, pero creo que el sector franquicias pues es un ejemplo de cómo sí se puede seguir haciendo, ¿no? Y tiene que ver con giros, sectores y demás. Con esto concluyo la presentación y pues sé que estoy ya sobre tiempo, pero no sé si tengamos tiempo para alguna pregunta por aquí. Excelente. En verdad, muchísimas gracias. También los invito a que vean otra vez la vez pasada. Recuerden que a través de nuestra página pueden ver TLC Magazine México en cursos. Pueden volver a ver, ¿no?, lo que hablamos, ¿no?, de todo lo que es de propiedad intelectual, para que ahí vean todo este detalle, ¿no?, y no se lo pierdan. Y bueno, pues no me queda más que darte un reconocimiento virtual, Enrique. Muchísimas gracias por acompañarnos en este mes de experiencias que florecen en conocimiento, así le llamamos el mes de marzo, en TLC Magazine México, y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al maestro Enrique Alcázar Córdoba por hacer un trueque en la plática virtual con el tema ¿Cómo crecer con franquicias en estos tiempos de pandemia? El día 8 de marzo del 2021. Muchísimas gracias, Enrique. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y además en un día tan importante y tan especial como el día de hoy, me siento muy, muy honrado, ¿no? Por eso es que trajimos casos especiales además de mujeres en las franquicias.